Caramba, cuánto tiempo, pareciera que fue ayer cuando me tenían aquí en la pantalla y por supuesto también yo los tenía a todos ustedes. Muchísimas gracias por sus mensajes, por su apoyo y bueno, aquí todo el equipo de 360 estamos más que listos para iniciar con esta nueva temporada. Estuvimos de aniversario, no tiramos la casa por la ventana como lo hemos hecho en otros años, pero sí agradecemos su sintonía y por supuesto estos 6 años maravillosos donde me han permitido conocer al ser humano detrás del personaje y este programa no es la excepción. La verdad que estoy muy entusiasmada y emocionada de poderles mostrar las cosas buenas que pasan en nuestro país. Ustedes siempre saben que yo les digo de esas noticias que nos pueden abrumar, pero tenemos que enfocarnos en lo que sí pasa, en lo que está sucediendo y por eso le damos las gracias a nuestros amigos de Plan Internacional que nos han permitido venir a sus oficinas y nos han recibido con todos los protocolos de bioseguridad. Hoy con nosotros el director de país, John Lundine. Espero haber pronunciado bien el apellido, estuve ensayando como 1 hora. Sí, está ¿Cómo bien, estás? perfecto, muy bien. Gracias por el espacio, Susana, y qué gusto estar contigo. El gusto es todo mío porque la verdad que es inspirador saber que existe un equipo de colaboradores trabajando para hacer la diferencia en nuestro país. Comencemos hablando de qué es Plan Internacional. Bueno, Plan Internacional es una organización sin fines de lucro internacional. Nosotros trabajamos actualmente en aproximadamente 75 países alrededor del mundo, incluyendo Guatemala. Nosotros velamos por los derechos de la niñez y la igualdad de oportunidad para la niña. Entonces hay un gran enfoque en la niña y en la mujer joven. Tenemos aproximadamente 43 años de trabajar aquí en Guatemala. Venimos después del terremoto de 76, estableciéndonos en 78 y hemos podido trabajar en muchos departamentos de Guatemala y cambiando la vida de miles de niños y niñas guatemaltecas. Para mí siempre es importante recalcar el pasado, solamente si nos viene a sumar y a ponernos en perspectiva de lo que realmente está pasando, porque al final, tanto en la vida personal como laboral, si nos vamos al pasado y se convierte en un exceso de equipaje, yo creo que eso hay que dejarlo ahí y ver siempre hacia adelante. Tomando como punto de partida esta reflexión, me encantaría saber cómo ustedes encontraron la región, cómo estaba Guatemala y conforme a los avances, qué es lo que ha ido resultando de esto. En resumen, ¿cuál es el impacto de Plan Internacional en nuestro país? Bueno, gracias. Como le he dicho o como te he dicho, nosotros hemos trabajado en muchos departamentos con miles, cientos de miles de jóvenes así mejorando su vida. Nosotros afortunadamente tenemos la habilidad de hacer, digamos, inversiones y un acompañamiento a niños y niñas en su ciclo de vida, o sea, desde muy pequeños trabajando temas de salud, obviamente en conjunto con los padres y madres de familia, trabajando en temas de salud y nutrición, acompañarles en sus procesos educativos, con un particular énfasis ahora en la educación básica, o sea, los grados despuesito de la primaria y en la niña, en asegurar que sigue estudiando y también acompañarles conforme que vayan entrando en la adolescencia y después la juventud. Entonces también trabajamos con empoderamiento, participación y empoderamiento económico. Entonces el año pasado, por ejemplo, nosotros beneficiamos a casi 310,000 personas directamente. La otra cosa interesante de Plan Internacional, o sea, muchas cosas interesantes, pero en particular es que nosotros respondemos a emergencias también. Entonces, desafortunadamente, en los últimos, digamos, año y medio, hemos estado enfocándonos en responder a COVID y después las tormentas ETA e IOTA. Trabajamos tenemos 2 áreas de trabajo muy intensivos en Alta Verapaz, y que es un departamento que fue tal vez más dañado por estas 2 tormentas. Entonces este año, bueno, el año pasado 2020 y este año 2021 hemos estado tal vez un poco más tirados hacia nuestro trabajo humanitario. Sin embargo, seguimos invirtiendo en las niñas, creemos en las niñas, en sus comunidades y en los procesos de largo plazo. Y sabes que también creo yo que es importante tener la conciencia como sociedad, como gobierno en los diferentes sectores que al final
del día, aunque tengamos diferencias, aunque nos cueste mucho ponernos de acuerdo y que andemos por ahí dispersos, tenemos que entender que estamos en un mismo barco, en un mismo país, y al final aquí se trata no de restar, se trata de sumar y hasta incluso multiplicar. Se habla de la juventud y de nuestra niñez como el futuro de la nación, pero realmente no es el futuro, es el presente. ¿Y por qué lo digo? Ustedes lo están haciendo y eso es crucial para poder tener el desarrollo que necesitamos, para poder tener buenos resultados, porque cuando ya tenemos a nuestros jóvenes adultos y no les hemos invertido en la educación, la salud, la nutrición, en planes de contingencia, en atenderlos con la emergencia, ya al final es bastante complicado poder enderezar las sendas. Entonces, tomando en cuenta que son el presente, como tú bien lo dices, invertir en ellos, implementar planes que den resultados positivos. ¿Y cómo es que ustedes logran esto? Enfocarse en planes no solo de contingencia, de emergencia, que sabemos que la pandemia no ha sido nada fácil de manejar, y en el tema también de los programas que les ayudan a salir adelante. Bueno, nosotros tenemos primero completamente de acuerdo con muchos objetivos del gobierno en sí. Cuando uno ve, por ejemplo, el plan Catún 2032, nosotros cabemos perfectamente bien en este plan macro, ¿verdad? Para el país. De ahí mucha colaboración con el gobierno a nivel municipal, a nivel nacional, para armonizar esfuerzos. A pesar de que nosotros tenemos ciertos recursos, no tenemos los recursos que tiene el Estado, entonces nosotros necesitamos siempre trabajar en asocio con el gobierno, en asocio con otras organizaciones, con el sector privado y con obviamente las comunidades, los jóvenes y los niños, las niñas con quienes trabajamos. Entonces, un poco de esta forma, pero también nos basamos realmente al hacer como digamos una planificación estratégica. Nosotros basamos en las brechas, las múltiples brechas que existen en los derechos de la niñez aquí en Guatemala con un enfoque en la niña. Entonces mencioné como ejemplo la educación básica. La educación básica, o sea, la matriculación y después la asistencia es de la más baja en todo Centroamérica aquí en Guatemala y realmente peor que los promedios nacionales en las áreas rurales, indígenas, principalmente indígenas donde estamos trabajando. Entonces es obvio que necesita un acompañamiento de una organización como la nuestra y así sucesivamente en los diferentes sectores en los cuales trabajamos. Tuve la oportunidad hace muchos años, antes de que nos llegara esta pandemia tan inesperada y catastrófica para muchos, de estar en varios departamentos de Guatemala en proyectos de nutrición para niños y niñas, y me llamaba mucho la atención que la mayoría de pequeñas con las que tuve la oportunidad de conversar, de compartir en un fin de semana, me decían que estaban muy ilusionadas con estudiar, pero que para ellas era importante cumplir con la abuela, con el abuelo, con la mamá, porque tenían que dejar la escuela por quedarse haciendo tareas de casa o porque tenían que ir a vender. Tú me dirás si es la percepción que tengo nada más por esto que yo pude recoger en su momento o si sigue siendo así y por eso Plan Internacional está enfocándose en las niñas. Sí, o sea, sigue siendo así en términos generales. Sin embargo, nosotros trabajamos bastante no solo con las niñas y los niños, pero también sus familiares, los líderes comunitarios para realmente cambiar un poco la cultura y la perspectiva sobre la educación y en particular la educación para la niña. Sin embargo, como has mencionado, COVID nos ha dejado un gran reto a todos nosotros y ha dejado una gran secuela para la educación en general en el país y la participación en particular de la niña. Nuestros estudios internos han demostrado que han tenido un aumento significativo en las tareas domésticas para las niñas de esa edad, rango de edad, no sé exactamente, pero digamos entrando a la adolescencia. Y eso les ha dificultado seguir en la escuela. Entonces, y eso es durante COVID. Entonces, estamos enfrentando nuevos retos y obviamente la niña está enfrentando nuevos retos comparado con los niños. Sin embargo, hay retos para niños y niñas en seguir su educación
en muchos sentidos. O sea, no hay suficiente inversión pública en la educación. UNESCO, por ejemplo, que es una agencia de las Naciones Unidas que trabaja a nivel internacional, tiene estándares de 4 a 5% del Producto Interno Bruto, que un país, particularmente un país joven como Guatemala, debe invertir en educación. Sin embargo, la inversión en Guatemala es menos que el 3%. Entonces, Sumamente bajo. sí, sencillamente no hay la inversión necesaria y hay menos inversión después de la primaria. O sea, la primaria consume la mayoría de los recursos. Entonces, de nuevo, o sea, es una brecha que hemos visto y es una brecha importante para los y las estudiantes, principalmente niñas, para seguir sus estudios en la escuela básica, que obviamente es de 7º a 9º grado en la educación formal. Sabes que me he dado cuenta también que se ha incrementado terriblemente, venimos arrastrando como sociedad, como país, situaciones denigrantes para nuestros niños, niñas y jóvenes, como lo es la desnutrición, la falta de acceso a la educación digna, y digo digna porque muchas veces han podido ir a estudiar a la escuela, pero tienen que sentarse en el piso, con poca higiene, no tienen los pupitres, en fin, hay tantos temas, pero la violencia, tanto para niños y niñas, es un flagelo que se viene a sumar a los embarazos en niñas que en su mayoría son productos de violación. ¿Qué información tienen ustedes al respecto y cómo lo trabajan? Sí, solo un punto de lo que dijiste. Nosotros estamos invirtiendo, de nuevo, nuestro enfoque programático ha cambiado un poco después de COVID o durante COVID, durante la pandemia, y nosotros estamos invirtiendo, por ejemplo, en mejorías en agua y saneamiento a nivel escolar. Hemos tenido, no tengo la cifra exacta, pero más que 200 escuelas que han beneficiado de ese trabajo, con la idea de crear, digamos, un ambiente adecuado, particularmente en esta nueva realidad de COVID. Sí, con relación a la violencia, sí, desafortunadamente Guatemala tiene cifras bien realmente trágicas en términos de la violencia contra los niños, contra mujeres y niños, pero particularmente contra la niña. En términos de los embarazos en adolescentes, en los primeros 6 meses de este año, suman más que 57,000 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años. Tal vez más nos preocupa y bueno, ¿qué representa eso? Representa realmente probablemente una situación de sueños acortados, de riesgos físicos en tener el bebé, la bebé, y probablemente un aumento en uniones forzadas, ¿verdad? O sea, para sostener el bebé y empezar una familia, aunque no es, digamos, 100% lo que quiere la niña en este caso. Lo que tal vez más nos preocupa es la situación de embarazos en niños de 10 a 14 años. Eso es un delito en Guatemala y nosotros hemos visto que en los mismos primeros 6 años, o digo 6 meses de este año, hemos visto 2,737 casos. Y estos son cifras del Observatorio de Salud Sexual y Reproductivo, que son cifras bastante buenas. Lo que representa día a día son 15 niñas de 10 a 14 años que se embarazan. Y eso, como te digo, es una tragedia humana realmente. Hablando de un Guatemala mejor, un futuro donde nosotros podemos ver como un mejor desarrollo en todo sentido, un embarazo, realmente una violación de una niña de 10 a 14 años va completamente en contra de eso y es algo realmente devastador para la niña y para su familia. Sí, su entorno familiar. ¿Cómo ustedes hacen el abordaje de este tipo de temas? Porque si bien es cierto, cuando las cifras van disminuyendo, pues si lo vemos como datos duros, podemos pensar de que está surtiendo efecto los planes que se hacen en conjunto en el país. Pero yo siempre he sentido, y me imagino que también las mamás que nos están viendo, los papás y todos los que tenemos contacto con niños y niñas, de verdad que
solo pensar en una cifra, que tuviéramos una niña o un niño violentado, una niña que ha sido embarazada en una forma que atenta contra sus derechos y contra su voluntad, ya eso es algo que nos debe de alarmar. Realmente lo ideal sería no tener este tipo de cifras y que estuviera a cero. ¿Cómo hacen ustedes el abordaje desde la conciencia de que esto viene a afectar el desarrollo de nuestros niños y niñas? Bueno, primero hay varias cosas que nosotros apoyamos, pero obviamente es un problema bastante grande y bastante complejo. Nosotros primero hacemos lo que estamos haciendo en nuestra campaña Creemos en las Niñas, es levantar la conciencia sobre esta situación. O sea, no es algo tan cómodo, digamos, para discutir tal vez el domingo en la cena o en el almuerzo familiar o entre amigos, tal vez antes de la pandemia. Uno no lleva esta como un tema de conversación. Sin embargo, nosotros sí estamos levantando la conciencia sobre este problema. Después nosotros comunicamos y movilizamos comunidades, comunicamos con las comunidades a través de líderes, a través de un sistema de voluntariado que tenemos, a través de trabajo con maestros y también algunos programas radiales, por ejemplo, enfatizando en áreas rurales donde trabajamos enfatizando la protección de la niña. Después, como te he dicho, creemos en las niñas y en su potencialidad y tenemos como unos recursos para establecer becas para estudiar en la educación básica. Nosotros anualmente tenemos aproximadamente de 4,000 becas que apoyamos. ¿Y qué tiene que ver una beca para estudiar en la secundaria con el tema de embarazos en adolescentes? Muchas veces nosotros vemos con una niña de 13, 14 años que es un momento, es como una bifurcación donde donde la niña puede seguir sus estudios, seguir sus sueños, alcanzar su potencial realmente. Se le empodera. Sí, empoderarle, etcétera, etcétera. O puede ir a otro camino que es como un embarazo temprano y una unión forzada, una unión temprana que le lleva a tener responsabilidades que realmente no debe tener ningún niño, ninguna niña, ¿verdad? Entonces, estas acciones también nosotros apoyamos la cultura de la denuncia. Pensamos que es muy importante denunciar la violencia, no esconderla, y por eso trabajamos rutas de protección a nivel local, involucrando a las autoridades, concientizando y a veces apoyando directamente a las autoridades que están trabajando para reducir la violencia contra la niñez. Eso es muy bueno y qué bien que existe también este plan de voluntariado. Constantemente estamos poniendo aquí en la pantalla de TV Azteca Guate las redes sociales con las que ustedes cuentan, porque creo que también como sociedad, aparte de entender y de socializar ese tipo de temas, podemos involucrarnos. Yo creo que siempre hay posibilidades de hacer la diferencia. ¿Qué es lo que han ustedes percibido en torno al ambiente de nuestros niños, niñas y adolescentes con esta pandemia? ¿Cómo les ha venido a afectar? Bueno, yo creo que lo que les ha afectado obviamente es una crisis de salud pública, entonces ya salió afectados adentro de su propia casa, eso obviamente es grave. Se ha afectado, pero asumiendo, o bueno, en adición a temas de salud pública, hay un impacto realmente importante económico y también un impacto en su acceso a la educación. Entonces, en el impacto económico estamos viendo un aumento, desafortunadamente, de personas y familias en una situación de inseguridad alimentaria y después en temas y que eso afecta a toda la familia, obviamente, incluyendo a los niños y las niñas. Y en términos del acceso a educación, ha sido completamente difícil. Y en general muchos niñas básicamente no están aprendiendo. La mayoría de niños, particularmente los más jóvenes con quien trabajamos nosotros, o sea, en áreas rurales, pobres,
no tienen acceso a la tecnología que les permite realmente llevar a cabo su educación de una forma digna, de una forma adecuada, digamos. Entonces, realmente estamos en una situación de acortar el aprendizaje y la educación formal de los niños y las niñas. Y también hemos visto, o sea, a nivel centroamericano, un aumento en la migración. Entonces estamos viendo más niños y niñas que están siendo afectados por la migración de alguna forma. Estamos viendo y estamos preocupados trabajando en este tema, que es un tema algo nuevo para nosotros como plan, pero pensamos que es importante trabajar con niñez migrante, ¿verdad? Y niñez migrante de Guatemala, y también en Guatemala es un país de tránsito donde estamos viendo más niños y niñas centroamericanos transitando por Guatemala y muchas veces viajando solos. Entonces, ha sido un impacto difícil para y retador también para ustedes y para los que queremos hacer el cambio. John, la verdad que yo siempre me emociono, te quiero ser franca y la gente lo sabe, con este programa 360, porque no se trata solo de poner en la palestra pública la situación que atraviesa el país o la región centroamericana, también de mostrar los planes, en este caso, así como se llaman ustedes, Plan Internacional, que viene a ser de beneficio. Creemos en las niñas. Es una campaña que a mí me gustó, que me entusiasma y que quiero que tú nos compartas para que también todos nos podamos sumar, y ya para ir cerrando el programa, que nos digas cómo ayudamos en voluntariado, cómo apoyamos económicamente. Háblanos de esta campaña. Sí, nosotros creemos en las niñas, entonces tenemos esta campaña en conjunto con nuestras oficinas en otros países de Latinoamérica, y es una campaña que demuestra la realidad de la niñez, de la niña en particular, pero también que demuestra algunas historias de éxito, perfilando las diferentes experiencias de las niñas, sin embargo levantando la conciencia sobre la violencia. Nosotros como Plan Internacional en Guatemala estamos trabajando muy duros para la niña. Nosotros hemos tenido resultados impresionantes, como les menciono, hemos beneficiado más que 300,000 personas el año pasado. Nosotros también trabajamos directamente con becas, con más que 4,000 becas cada año, y una serie de otros programas, otras intervenciones. Entonces nos pueden acompañar, y nosotros estamos haciendo este llamado al público para enterarse, o sea, sobre esta situación de la niña, y también acompañarnos a través de su apoyo, sus donaciones en www.planguate.org.gt, donde puede conseguir toda la información que busca sobre nuestro trabajo. Perfecto, John, muchísimas gracias, puñito. Gracias a ustedes. Gracias. De verdad que nos sentimos muy complacidos de poder dar a conocer esto a nuestra gente, que yo sé que no solo les tocamos el corazón, también los movemos para que puedan hacer la diferencia. Aquí está en la pantalla la dirección para que ustedes puedan ingresar y también contribuir a esta campaña. Seguramente que más adelante vamos a poder tener, espero yo, que ya estemos más desenvueltos con el tema de la vacunación y movernos a estos lugares y ver también los resultados positivos que han hecho con nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Eso sería genial, y realmente es lo que me motiva a mí, y lo que nos motiva como todas las personas que trabajamos en Plan Internacional, poder conocer, ver en persona y conocer las historias de éxito, ver la diferencia que estamos teniendo en las vidas de las niñas. Entonces, encantado en algún momento en el futuro. Lo vamos a hacer. Así es, viajar a ver nuestros programas. Y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, como siempre, por la oportunidad de llegar a través de la pantalla de TV Azteca Guate. Nos vemos en una próxima edición de 360, que es una visión completa del ser humano y también de organizaciones como Plan Internacional, detrás del personaje y los personajes. ¡Mua! Hasta la próxima. Chao.